Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más, les saluda Miss Carolina. En esta oportunidad desarrollaremos el curso de ortografía, perteneciente a nuestra tercera sesión. El día de hoy, nuestro tema a tratar se titula la sílaba. Antes de comenzar este tema, tenemos que hacer una pequeña introducción al tema. Nosotros los seres humanos emitimos mensajes. Para poder comunicarnos, estos mensajes, pues, hacen uso de palabras, ¿no? Se nos hace más fácil hacerlo a través de las palabras. Hay otros medios, ¿no? Que pueden ser el uso de comunicación no lingüística, donde voy a utilizar otro tipo de signos, pero las palabras es la comunicación más fácil para nosotros. Los mensajes que emitimos están conformados muchas veces por palabras. Estas palabras, a su vez, se pueden dividir en unidades más pequeñas. Estas unidades se llaman sílabas. Entonces, ¿qué es la sílaba? Pues la definición que le da la Real Academia nos dice que la sílaba es la unidad de la lengua compuesta por una o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad y que por lo común es una vocal. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el siguiente ejemplo. La palabra que yo he separado por sílabas es impresora. Im, pre, so, ra. Según la definición que tenemos aquí, ¿no? Las sílabas se agrupan a una que posee la mayor sonoridad. Esa sílaba de mayor sonoridad recibe el nombre de sílaba tónica. Para poder comprender más este tema, veamos. Para el estudio de la sílaba, hemos visto necesario repartirlo en dos criterios. Estos criterios, el primero llamado criterio fonológico y el segundo criterio llamado criterio ortográfico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al emitir una palabra, ¿no? Podemos reconocerlo como sonidos y también lo podemos representar a través de una escritura. Si lo reconocemos nosotros como un sonido, tenemos, si quiero emitir la palabra camisa, tengo la siguiente representación. Camisa. ¿Y por qué está escrito de esa forma? Estos dos criterios que les mencioné anteriormente, teníamos el criterio fonológico, ¿no? Pertenece a este ejemplo. El criterio fonológico nos muestra la palabra tal cual el sonido es. Es decir, los sonidos que nosotros mentalizamos y se pueden representar de la siguiente manera. Acá aparentemente está mal escrito, ¿no? Porque es el sonido tal cual. Aquí yo no voy a hacer uso de una ortografía porque, como lo mencioné, es tal cual yo lo voy a percibir en el ambiente al momento de escucharlo. Y mi cerebro se va a encargar de interpretarlo. Entonces, el sonido puro, podría decirse, tenemos aquí camisa, ¿no? Inclusive le he puesto acá una tilde porque es en esa vocal en donde se sitúa la mayor intensidad. Tenemos entonces el sonido mental y ahora veremos el sonido real, que lo estudia el criterio ortográfico. Aquí yo voy a hacer uso de grafías, ¿no? El uso correcto de la escritura, el uso visible de la escritura, y voy a notar que aquí la escritura camisa no le he colocado una tilde, he colocado tal cual la regla lo indica,
mientras que el sonido anterior es un sonido que permanece solamente en nuestro, o se presenta en la oralidad y es interpretado por nuestro cerebro. Vamos a ampliar más el criterio fonológico y el criterio ortográfico. Primero estudiaremos la sílaba fonológica o también llamado criterio fonológico. La sílaba fonológica es una unidad de pronunciación que se produce en el plano oral, es decir, solamente yo puedo escucharlo, mas no voy a escribirlo, no lo voy a representar, solamente está en el aire de la lengua y está sujeta a reglas naturales de silabeo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen la palabra examen, yo tengo que representarlo a través, ese sonido lo tengo que representar a través de grafías, tendría lo siguiente, tal cual suena, examen, examen, ¿no? Ese es el sonido real, el tal cual, real podría decirse. La palabra hoja, la palabra exhorta, ¿no? La palabra, acá me faltó la R, exhorta. La palabra inhabilitado. La palabra carruaje, aquí me faltó una R, ponerle un sombrerito, carruaje. Guiso, para que ustedes me puedan comprender mejor este tema de la fonología o criterio fonológico, lo hablaremos más adelante en nuestro tema, en nuestro curso de comunicación, en donde ampliaremos mejor este término. ¿Sí? Ahora solamente lo voy a mencionar, porque realmente el que nos interesa a nosotros es la sílaba ortográfica, ¿no? Nuestro curso de ortografía. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona está emitiendo un sonido y ese sonido tiene esta representación fonológica. Queso, con tilde, porque tiene el mayor sonido en la E. Y esto es percibido por otra persona, ¿no? Un emisor emite un mensaje a un receptor. Este receptor lo interpreta y si dice escríbelo, pues lo reescribirá, ¿no? De la forma, no de esta forma, sino de la forma según lo indica la normativa. La sílaba ortográfica o el criterio ortográfico, ¿no? Que estudia también la sílaba, nos dice que cuando hablamos de esta clase de sílabas tenemos que remitirnos al plano de la escritura, es decir, basándonos en una normativa, en las reglas. Una sílaba ortográfica es el conjunto de letras o grafemas, llamadas así la letra o grafema, son sinónimos, que representan gráficamente a los sonidos. Esta sílaba, al igual que la fonología, carece de significado, pero el silabeo está sujeto a convenciones de la Real Academia. Tenemos entonces la sílaba ortográfica, al igual que la sílaba fonológica, se dividen en los siguientes elementos o las siguientes partes. Toda sílaba tiene una cabeza, una cima y un coda. ¿Pero qué es eso? A ver, explicaremos uno a uno. Primero, ¿qué dice? A ver, leamos cabeza. Es la consonante o consonantes que dan inicio a una sílaba. De acuerdo a esto, encontramos. A ver, dice es la consonante. Vamos a poner un ejemplo aquí. Tengo, por ejemplo, la palabra cráter. Yo la voy a dividir en sílabas. Cráter. Y ahora vamos a poner otra palabra aquí, la palabra silla. Sí, ya están separadas en sílabas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para que tú puedas reconocer el elemento llamado cabeza, ¿no? Vamos a reconocer en esta sílaba el elemento llamado cabeza. Dice, ¿es la consonante o consonantes? Allá.
consonante o consonantes. En este caso yo voy a encontrar en una sílaba dos consonantes juntas, la C y la R. ¿Qué voy a hacer? Entonces, esta parte se llama cabeza. Ahora, vayamos a la otra palabra, silla. La palabra silla, ¿no? Tiene dos sílabas y esta sílaba inicia con una S. ¿Correcto? Entonces quiere decir que esa es la cabeza, porque dice es la consonante o consonantes que dan inicio a una sílaba. Ahora, veamos la siguiente sílaba de la palabra cráter. Esta es una consonante, ¿correcto? En la palabra silla, acá tenemos dos consonantes, la Y, ¿correcto? Tenemos entonces ahí que se trata de cuando están dos consonantes, se dirá que la cabeza es una cabeza compuesta. Compuesta. Cuando la cabeza posee una sola consonante, diré que se trata de una cabeza simple. Simple. Vayamos ahora a la segunda palabra, silla. Silla. ¿Cómo se llamará? Cabeza, ¿no? Yo no le voy a poner cabeza, vamos a poner abreviado cabeza. Simple. Simple. Uy, se me fue el puntito. Simple. Mientras que la segunda cabeza de la sílaba ya se llamará cabeza compuesta. ¿No? Cabeza compuesta. Ahora, ¿por qué cabeza compuesta? Si esta es la Y, si recuerdan ustedes, en el alfabeto ya no se dice LY, se dice L, M, N, ¿no? Entonces, esto viene a conformarse, es una consonante dígrafa, contiene dos consonantes. Entonces, veamos ahora el siguiente elemento, llamado cima. La cima dice es de naturaleza vocálica, es decir, que su componente estará conformado por una vocal. Contiene el núcleo y las vocales marginales o satélites. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a verlo en un ejemplo. A ver, tenemos aquí la palabra, vamos a poner la palabra sol. Sol contiene una sola sílaba. Vamos a poner ahora la palabra materia. Ma, y se me fue. Ma. Es una sílaba nada más. Te. Día. La palabra materia. ¿Correcto? Aquí tenemos una sílaba y aquí tenemos tres sílabas. Vamos a reconocer la cima, que es de naturaleza vocálica. Ya reconocimos el primer elemento que se llama cabeza. No lo voy a tocar. El segundo elemento de esta sílaba se llamará cima, porque según el concepto me dice que es de naturaleza vocálica, ¿correcto? Y no encuentro más vocal aquí. Por lo tanto, esa será mi cima. Tenemos aquí la palabra materia. Materia. Tengo una cabeza simple, tengo una vocal que se llamará cima. En esta siguiente sílaba tengo la T y la E. La T es una consonante, es una cabeza. La E se llamará cima. Aquí tengo una consonante llamada cabeza. La I y la A serán pues mi cima, ¿no? Entonces, aquí tenemos que rescatar cuáles son las vocales marginales o satélites. En este caso, las marginales son las que no poseen sonido, no tienen la mayor fuerza de voz.
materia, en este caso marginales son las últimas, mientras que las satélites son las que dan inicio o se encuentran después de una cabeza. Ahora, veamos el último elemento llamado coda. ¿Qué es la coda? Es la consonante o consonantes que se sitúan al final de la sílaba. Encontramos dos clases. A ver, al igual que la cabeza, aquí encontraremos coda simple, ¿no? O coda compuesto. Veamos. Tenemos la palabra, vamos a poner la palabra teclado. Do. Y en la segunda pondremos la palabra órganos. Vamos a separarlo. Órganos. ¿Sí? Tenemos aquí. La T viene a ser la cabeza. La E viene a ser o llamarse cima. Nuevamente tenemos aquí una cabeza compuesta, cima. Cabeza compuesta, cima. Aquí no encontramos ninguna coda. ¿Sí? No vamos a encontrar ninguna coda. Pero ¿qué pasa en la siguiente sílaba? Tengo la palabra órganos. No hay cabeza, solamente tiene una cima. Y aquí te encontramos una consonante, ¿no? La R, órganos. Entonces la coda, tenemos aquí que se trata de una sola coda, una consonante que finaliza la sílaba. Aquí no tenemos coda, tiene cabeza, tiene cima, pero no hay coda. Veamos en la siguiente sílaba. Nos, N, cabeza, O, cima, y encontramos nuevamente una S que recibirá el nombre de coda. Vamos a hablar ahora acerca de la clasificación de las sílabas. Toda sílaba se puede clasificar de la siguiente manera: por el número de letras que la conforma, o grafías, llamadas también así, por la letra final y por su acento. Según el número de letras, se puede clasificar en monolíteras o también llamadas monosílabas, cualquiera de los dos. Bilíteras o bisílabas, trilíteras o trisílabas, tetrasílabas, pentasílabas, hexasílabas. No hay ningún problema si tú la llamas de diferentes modos, de ambos modos. Es lo mismo. Luego, por la letra final, una sílaba puede ser directa cuando termina en una vocal e indirecta cuando termina en una consonante. Por su acento puede ser tónica, las que tienen mayor intensidad. En este caso, toda palabra solamente tiene una sola sílaba tónica. No puede tener dos, ¿no? A menos que sea una palabra compuesta, pero mayormente las palabras compuestas tienen una sílaba que sobresale. La sílaba tónica entonces es la de mayor intensidad. Las sílabas átonas, las que tienen menor intensidad. Veamos, vamos a ampliar este conocimiento. Mencionamos que se clasificaban por el número de sílabas, ¿correcto? Monosílabas se llaman a las sílabas que solo poseen una sílaba. Si yo tengo que colocar en el recuadro estas palabras, las colocaría de la siguiente forma. Monosílabas. A ver, encontremos. Acá tenemos una. Sí. Con tilde encima está. Con sí de afirmación. Es un adverbio de afirmación. Sol. Sol. Sin. Sin.
una sola sílaba. Entonces vamos a tachar para no confundirnos. Ahora, bisílabas de 2 sílabas. Bola. Entonces pondremos aquí la palabra bola. Ya está. Siguiente. Sombra. Sombra. ¿No? Contiene 2 sílabas. Trampa. Trampa. Ahora vayamos con las que tienen 3 sílabas. Tenemos bastante. Bastante. Triciclo. Triciclo con C. Triciclo con C. Triciclo. Y finalmente la palabra deporte. ¿A qué llamo polisílabas? Cuando ya tienen más de 3 sílabas, 5, 6, 7 sílabas, las palabras las puedo llamar polisílabas, ¿no? Poli, que significa varios, muchos. Entonces voy a encontrar, por ejemplo, la palabra enemigo, que tiene go. ¿Cuántas sílabas tiene? 1, 2, 3 y 4 sílabas. Entonces, será una sílaba polisílaba o también llamada tetrasílaba o tetralítera. No hay ningún problema que tú le coloques ese nombre. Enemigo. Lo pondremos aquí. Hipopótamo. Es una palabra que tiene hipopótamo. ¿Cuántas sílabas? En este caso tienen 5 sílabas. Hipopótamo. Si yo le tengo que colocar un nombre por la cantidad de sílabas, esta sílaba será una sílaba. Si tiene 5, polisílaba. ¿Sí? Le puedo llamar así o también otro nombre, ¿no? De 5 sílabas. Corrígelo. 1, 2, 3, 4 sílabas. Corrígelo. Corrígelo. ¿Sí? Ahora, esa es la primera clasificación. Veamos ahora la segunda clasificación. Por la letra final. Pueden ser directas e indirectas. Directa cuando termine en una vocal, ¿no? En este caso la sílaba rama termina ra, vocal, vocal. Teclado, teclado. La sílaba termina en una vocal. Una vocal, otra vocal, otra vocal, otra y otra vocal. Pero ¿cuándo se llaman indirectas? Cuando las sílabas terminan en una consonante. En este caso, la palabra remar, re, termina en vocal, será sílaba directa, ¿no? Pertenece aquí, sílaba directa. Pero la sílaba mar termina en consonante, será una sílaba indirecta. Igual aquí, es una directa. No lo voy a tocar. Teclado, igual, tiene una sílaba directa. Pero aquí la palabra teclados, esta S será una sílaba indirecta, porque termina en consonante. Refrigerar, todas son directa, 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 pero esta termina en una R. Por lo tanto, será una sílaba indirecta. Ahora, hablaremos de la siguiente clasificación. Según el acento, las sílabas pueden ser tónicas, aquellas sílabas que tienen la mayor fuerza de voz, o átonas, las que no poseen mayor fuerza de voz. Tenemos, ejemplo, la palabra niña.
posee dos sílabas. Niña. Tú al momento que enuncias esta palabra no dices niña, dices niña. Niña. Tienes que sentir la palabra, niña. Entonces, ni viene a ser la sílaba tónica. La siguiente palabra, tolerancia. Tolerancia, no dices. Tampoco dices tolerancia, no. Tolerancia, la mayor fuerza de voz se ubica aquí. Por lo tanto, esta será la sílaba tónica. Canción. Canción, posee dos sílabas. Canción, no dices eso, dices canción. La mayor fuerza de voz está aquí. Brújula. Brújula, brújula son formas incorrectas. Lo correcto es decir brújula. ¿No? Entonces la mayor fuerza de voz recibe el nombre de sílaba tónica. Ahora, la sílaba átona es aquella que no carece de fuerza, mejor dicho, que no carece de sonido, ¿no? No tiene sonido. Las sílabas átonas no requieren de una carga de la voz para ser pronunciadas. Por ejemplo, la palabra tolerancia, que lo habíamos visto anteriormente, teníamos una sílaba tónica. Esa no la voy a tocar porque ya se señaló que pertenece a las tónicas. Y las demás sílabas que no tienen sonido recibirán el nombre de átonas, ¿no? Niña, tónica, ña, que queda, viene a ser mi sílaba átona. Igual sucede con la palabra brújula. Las sílabas que no poseen mayor fuerza de voz vendrán a ser las átonas. La diferencia es que en la sílaba tónica tú tienes una sola sílaba. En el caso de las sílabas átonas puedes encontrar de una a más. ¿Sí? Esta será... Bueno, acá hubo una equivocación. Esto no es esta de acá, mi sílaba átona. Y eso fue todo por el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente oportunidad, chicos. Cuídense mucho.